Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal You Know Cactus y más. Y sí, en el día de hoy tengo el placer, el honor de hablarles de la Plectranthus prostratus, una hermosa, increíblemente hermosa sedum, una planta que también se le puede decir, en español se le puede decir lentejita, ¿verdad? Es una planta que se reproduce muy fácilmente, pero todo eso lo vamos a hablar a continuación aquí en tu canal You Know Cactus y más. Algunas especies de Plectranthus son difíciles de identificar debido a la falta de criterios morfológicos claros para discriminar o no solo entre especies dentro del género, sino también entre géneros estrechamente relacionados. Esto ha dado lugar a numerosos problemas taxonómicos en la denominación de especies en el resultado de que las especies a menudo se han colocado en varios géneros estrechamente relacionados como Coleus, Solenostemon, Englerastrum, etc. Además, algunas especies ubicadas formalmente en Plectranthus ahora se reconocen con el género de Isodon, relacionadas más distantes. Debido a estos problemas taxonómicos, a menudo se han utilizado diferentes nombres para las mismas especies de Plectranthus y por lo tanto ha sido difícil recopilar información sobre los usos etnobotánicos de este género. Pero sin embargo, aquí en tu canal You Know vamos a hablarte de esta en especial, que nos parece que se acerca mucho más esta información a la real referente a esta hermosa planta. La información general diría, por ejemplo, que es una planta perenne, suculenta, con tallos rastreros y muy ramificados que forman nuevas raíces en los nudos. Las plantas forman un montículo bajo y denso de follaje de unos 20 centímetros de altura. La planta se cosecha de la naturaleza para uso local como medicina. Se cultiva como ornamental, una planta ampliamente distribuida a nivel mundial. Está clasificada como preocupación menor en la lista roja de especies amenazadas de las plantas a nivel mundial, ¿verdad? Peligros conocidos, ninguno. La verdad, no hay ningún peligro relacionado con esta planta. Vamos a decir más o menos dónde más se encuentra. Se encuentra mucho en África tropical y oriental, en Eritrea, en Etiopía, en Uganda, en Kenia y en Tanzania. También en América, pero son originarias básicamente de esa región africana. El hábitat: matorrales de acacia, a menudo sobre rocas o arena, raramente reportados en suelos de algodón negro en elevaciones de 60 a 1.800 metros, o sea, de 60 centímetros a 1.8 metros, ¿verdad? La clasificación medicinal es muy buena de esta planta. Después hablaremos de sus beneficios, ¿verdad? El detalle del cultivo es muy importante, ¿verdad? Prefiere una posición algo sombreada, aunque también prospera a pleno sol. Claro, yo digo que prospera a más sol cuando ya la planta está mucho más grande, ¿verdad? Ya más desarrollada, más adulta. La planta a menudo se cultiva como ornamental, generalmente en cestas colgantes donde forma un montículo de crecimiento con los tallos en cascada hacia abajo. Su forman líneas de color púrpura a los bordes de las hojas y las plantas crecen con luz brillante. Uso comestible, pues no, la verdad esta planta no se puede comer, no se recomienda comer. La planta es utilizada por mujeres en Uganda para aumentar la estimulación sexual y los fluidos vaginales. ¿Qué te parece? Increíble la información, ¿verdad? Ya eso te lo quería decir de sorpresa. Otros usos, pues no se le conocen más usos, pero se sigue probando con esto en los laboratorios, ¿verdad? La semilla, la propagación: siembre en suelo bien drenado, cubra ligeramente con una fina capa de arena y colóquela en lugares cálidos, ¿verdad? Pero sombreados. La semilla germina en unas 3 semanas. Los esquejes de especies de Plectranthus generalmente enraizan fácilmente. Las puntas blandas enraizan más rápido que el crecimiento de madre semidura.
O sea que sí, aquí sí es importante tomar en cuenta que si usted corta una de las ramitas que usted ve en la imagen aquí, que estoy mostrándote aquí cerquita, pues se van reproduciendo fácilmente sobre una superficie de tierra semiarenosa, ¿verdad? Y muy fácil de su reproducción, ¿verdad? Se toma el mejor de 60 a 100 centímetros de largo con 3 o 4 nudos, haciendo el corte justo debajo de un nudo. Colóquelos en arena, perlita, vermiculita o turba o cualquier mezcla de estos. Manténgalos húmedos y sombreados y debe enraizar en 2 a 3 semanas. Ello se va divisando y ahí vas logrando definitivamente estas hermosas reproducciones de esta increíble planta que ya como puedes ver tiene muy poca información. Mucha confusión cuando vamos a hablar de esta especie en especial, que es la Plectranthus, ¿verdad? De esta variedad tan impresionante, de una planta tan exuberante, de una suculenta tan hermosa como la que están viendo aquí en la imagen, ¿verdad? La Plectranthus prostratus, ¿verdad? Gurke. O sea, porque también hay varias variantes. Yo le llamo a esta, la que estoy mostrando a ti, la que yo tengo aquí en la imagen, es la Plectranthus prostratus gurke. Ese es un nombre como medio turco ahí, me sonó como turco esa partecita, ¿verdad? Entonces te invito a que tengas y trates de conseguir esto. Y bueno, ya la explicación que te dimos sobre las mujeres en Uganda, pues definitivamente es interesantísimo. Y vale la pena, digamos, hacer como una infusión de esto y utilizarlo con el funcionamiento adecuado para ver qué tal. Ya viste que no tiene ningún tipo de alergias ni nada, así que es una planta muy bonita para tener en tu jardín. Y para las personas que son bastante principiantes, te lo digo yo como experiencia personal, personas que son bastante principiantes con esta planta, o con todo lo que tenga que ver con plantas, cultivos y tener tu propio jardín, me parece que esta es una planta muy fácil de cultivar, de reproducir, y para las personas que son principiantes en lo que es la jardinería es muy recomendable. Lo que sí no te recomiendo es el exceso de agua, ¿verdad? Porque el exceso de agua, sin lugar a dudas, lo que va a provocar en esta planta es su pudrición y su muerte inmediata, ¿verdad? Porque se va a ir descomponiendo debido a su problema que tiene con la humedad, porque no le gusta tanto el agua. Sí le gusta un ambiente húmedo y poco sol, pero no necesita que le estés echando agua todo el tiempo. Así que nada, espero que te haya gustado este video. Si es así, ya tú sabes, dale like. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque siempre estamos subiendo contenido nuevo de suculentas, cactus y todo lo que tiene que ver con el cuidado de las plantas para ti. Así que nos vemos hasta otro próximo video. Y como siempre digo, you know, bra.